Voy a presentar un caso clínico de una patología que si bien no es muy frecuente, es importante reconocerla tempranamente y actuar en base a eso. Se trata de un paciente joven, ASA1 sin antecedentes de interés, el cual el otorrino lo cita para una meningoplastia programada. Se realiza una intubación orotraqueal para anestesia general sin complicaciones. La inducción se hace con PRO, Reni y ECU y el mantenimiento se hace con remifentanilo y halogenados con ceftriaxona. La cirugía dura unos 30-35 minutos sin complicaciones durante la misma. Se revierte la curarización residual con estimina y atropina y se extuba al paciente. En este momento se detectan secreciones espesas en la boca del paciente, una de las cuales induce un laringoespasmo, se mantiene la ventilación con mascarilla facial sin necesidad de reintubar y cede el episodio de aplicar CPAP. Luego, en la unidad de recuperación posanestésica, el paciente comienza con tos y desaturación, crepitantes bilaterales en la ocultación pulmonar y la radiografía de tórax presenta este patrón alveolar periliar sin derrame pleural y con un corazón de tamaño normal, sin cambios en la silueta cardiovascular. ¿Hasta acá alguien tendría alguna impresión diagnóstica? ¿Qué sospecharían? Puede ser un edema de pulmón, que tenga tipo de edema agudo del Sí, pulmón. sí, perfecto. Muy bien. Obviamente después habría que hacer el diagnóstico diferencial de la causa, ¿no? Del mismo. En este caso se diagnostica como un edema pulmonar por presión negativa, secundario a un laringoespasmo luego de la extubación. Se trata con oxigenoterapia y se administra una dosis de furosemida, mejorando la saturación, la tos y la auscultación del paciente. Se da de alta desde la URPA, se mantiene la oxigenoterapia y recibe otra dosis de furosemida. Clínicamente el paciente refiere una mejoría y la exploración solo revela unos crepitantes finos en las bases. Mejora la saturación y luego al día siguiente la exploración era normal y únicamente persistía un edema alveolar residual en la radiografía, por lo cual al día siguiente se da de alta al paciente. Hablando un poco del edema agudo de pulmón por presión negativa, es un edema pulmonar no cariogénico causado por un aumento de la presión intratorácica negativa que puede llegar hasta valores de -50 a -100 centímetros de agua, cuando la presión normal estaría, la presión pulmonar normal es de -5 a 6. Ocurre generalmente debido a una obstrucción aguda, eh, aunque también puede producirse por obstrucciones crónicas de las vías respiratorias superiores, y también en casos raros puede verse una liberación repentina de las vías aéreas superiores, como en casos de pacientes que van a ser sometidos a adenodectomías o resecciones de tumores faringios. En estos casos puede producirse también. Tiene incidencia del 0,05 al 0,1% cada 100.000 pacientes y el laringoespasmo representa la mitad de los casos. Por eso hay que estar atentos y es muy importante eh, tener en cuenta el antecedente de- de esta obstrucción, ¿no? Aproximadamente uno de cada 10 pacientes que van a tener una obstrucción de la vía aérea superior y precisan tratamiento van a desarrollar esta patología. Y los factores de riesgos, a lo contrario de lo que pensaría uno, no son pacientes con grandes comorbilidades ni ancianos, sino que suelen ser pacientes jóvenes, sin comorbilidades. También la obesidad, SAOS, cirugías de vías respiratorias superior, cabeza y cuello y lesiones o anormalidades nasofáricas representan factores de riesgo para el edema agudo de pulmón. En cuanto a la fisiopatología, tenemos dos tipos de edema pulmonar por presión negativa. El tipo 1, que es el más frecuente, que como dije antes, se debe a una obstrucción ahí aguda de la vía aérea superior por laringoespasmos, epilotitis, cuerpos extraños, entre otras patologías. También puede verse, es muy común en el paciente que al despertarse muerde el tubo endotraqueal o muerde la máscara de laringe, las que no tienen protección contra mordida. Entonces, al morder el tubo se produce la obstrucción, el paciente inspira, aumenta la presión intratorácica negativa y puede desarrollar el edema. Y el tipo 2 es más raro, que se dé a una liberación de la vía aérea crónicamente obstruida
y sea, como dije antes, en adenodectomías o resecciones de tumores de vías aéreas superiores. La fisiopatología se produce la inspiración contra una vía aérea eh, superior cerrada. Esto genera un aumento de la presión intratorácica negativa, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sanguíneo pulmonar. Esto hace que aumente la presión hidrostática y por diferencia de presiones, obviamente va a terminar trasudándose el líquido hacia los alveolos. Y muy similar a la fisiopatología del tipo 2, que se produce una liberación repentina de obstrucción, disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sanguíneo pulmonar, aumenta la presión hidrostática y se trasuda el líquido. Resumiendo un poco la fisiopatología, se produce la obstrucción de la vía aérea superior, el paciente inspira contra una glotis o una vía aérea superior cerrada, esto aumenta la presión intratorácica negativa, aumenta el volumen sanguíneo pulmonar, aumenta la presión arterial pulmonar, se produce la trasudación con el consecuente edema. Por otro lado, la hipoxia lo que produce es una activación con el sistema nervioso autónomo con vasoconstricción sistémica y todo desencadena lo mismo: aumento del volumen sanguíneo pulmonar, trasudación y edema pulmonar. También la hipoxia, como sabemos, produce lesión endotelial, entonces va a lesionar los capilares pulmonares, esto va a aumentar la permeabilidad capilar y va a seguir eh, progresando este edema. También, por otro lado, la hipoxia juega un rol en la disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco hace que aumente la presión venosa pulmonar y termina lo mismo, trasudación y edema pulmonar. La presentación clínica suele presentarse generalmente en minutos, pero puede presentarse hasta 6 a 12 horas luego del evento obstructivo. Nosotros, una vez que el paciente se despierta, se va al piso, se va a la UCO, se va a terapia y nosotros no lo vamos a ver ese evento, pero quien esté con el paciente sí es muy importante. Eso es comentarle si nosotros detectamos que ha tenido algún evento obstructivo en el despertar del paciente. Se presenta, bueno, obviamente con disnea, taquipnea, cianosis, rales y abundantes secreciones rosadas a través de boca y nariz. Y suele ser una patología autolimitada que resuelve dentro de las primeras 24 o 48 horas si se reconoce tempranamente y se actúa en consecuencia, ¿no? Eh, También se han reportado, no siempre es bilateral, se han reportado casos de edema unilateral, pero son casos aislados. Por ejemplo, un paciente que presenta un laringoespasmo y se lo coloca en el cúbito lateral derecho durante la recuperación del laringoespasmo. Entonces, eh, se aumenta el volumen sanguíneo pulmonar en el pulmón dependiente y por eso se desarrolla el edema. Pero no suelen ser casos aislados. Generalmente es bilateral. En el diagnóstico hay que tener en cuenta eh, tres pilares, digamos. El más importante de todos es la historia clínica, el antecedente de un laringoespasmo, una obstrucción de la vía aérea superior, esfuerzos inspiratorios eh, sin movimiento de aire obstruidor, nos van a orientar hacia la etiología obstructiva del edema, y una radiografía de tórax con un edema pulmonar bilateral con pedículo vascular ancho, índice cardiotorácico normal, nos sugiere fuertemente este diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico, importante, lo más importante de todo: historia clínica, una radiografía de tórax, y en caso de disponer y de saber usar el ecógrafo, puede ser una herramienta muy costo efectiva para nosotros en quirófano, que lo disponemos rápidamente y podemos ver un patrón de congestión pulmonar con estas líneas B que se generan en el pulmón. Acá tenemos, bueno, dos imágenes ecográficas con las líneas B muy características de congestión pulmonar. Y acá abajo tenemos, abajo a la derecha, es una imagen de una ecografía pulmonar normal, luego del evento ya resuelto, ¿no? Revisión sistemática eh, que se presentó en el 2020, se eh, agruparon pacientes desde 1977 hasta el 2016. Me pareció importante destacar lo que ya comenté antes,
pero para volver a recordar que suelen ser pacientes que la mitad de ellos no suelen tener ningún tipo de comorbilidades, son pacientes ASA1 y ASA2, pero bueno, también la obesidad o cáncer, cualquier tipo de tumor de cabeza y cuello también predispone a esta patología. Eh, los pacientes con SAOS o anormalidades de la vía aérea traqueal también eh, representan factores de riesgo, y los tipos de procedimientos quirúrgicos, principalmente las cirugías de otorrino o de cabeza y cuello, son en donde la mayoría de estos eventos se suelen desarrollar. En cuanto al tipo de edema pulmonar por presión activa, el tipo 1 es el más frecuente, representa el 70% de los casos. El laringoespasmo representa la mitad de- de este tipo de edema. Y el tipo 2 se dan 2 de cada 10 pacientes, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no siempre se da un evento obstructivo agudo. En cuanto al manejo, importantísimo el reconocimiento y manejo inmediato, el alivio de la obstrucción y la corrección de la hipoxemia, manteniendo una saturación mayor al 94%. Eh, en cuanto a la ventilación del paciente, si está despierto y colabora, podemos disponer de una ventilación mecánica no invasiva con CPAP. Y en caso de estar intubado, ventilación mecánica masiva más PIP. No hay evidencia de diuréticos, si bien se suele usar bastante en este tipo de patologías, suelen usar dosis de 20 miligramos, pero la evidencia que hay es en serie de casos o en casos reportados aislados, no hay revisiones sistemáticas hechas en base al manejo de esta patología. Como dije antes, reconocer tempranamente e instaurar un tratamiento temprano, y se trata de una patología benigna que suele resolver en 24 o 48 horas. Em, Lo que sí está demostrado a través de la evidencia es la asistencia respiratoria con presión positiva como tratamiento. Los objetivos de la misma en este contexto es compensar el trabajo respiratorio del paciente, mejorar el reclutamiento alveolar, por ende va a mejorar el intercambio gaseoso, al mejorar la relación ventilación-perfusión, reduce la poscarga del ventrículo izquierdo, aumenta el gasto cardíaco y mejora la hemodinámica del paciente. Esto se puede ver traducido acá, como la ventilación con presión positiva actúa sobre la función ventricular y el gasto cardíaco. En el ventrículo derecho lo que va a generar es una disminución del retorno venoso y un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y sobre el ventrículo izquierdo va a disminuir la precarga, eh, ya que, bueno, obviamente al disminuir el retorno venoso le va a llegar menos sangre al corazón derecho, al ventrículo derecho, y entonces el gasto cardíaco derecho va a estar disminuido, entonces va a reducir la precarga del ventrículo izquierdo. Por otro lado, va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo y va a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. Todo esto se va a traducir en un desplazamiento hidrostático del edema alveolar, es decir, va a reducir este edema y aumenta el gradiente de presión desde el tórax a la periferia. Entonces, en resumen, si nosotros tenemos un paciente bajo una respiración espontánea, lo que se produce al inspirar es una disminución de la presión pleural. Esto genera una presión intraventricular más negativa en relación a la presión sistémica, por ende aumenta la poscarga del paciente. Pues el ventrículo izquierdo va a tener que ejercer, eh, va a reducir, digamos, su fracción de eyección, básicamente. Lo que nos termina generando un aumento de la presión hidrostática a nivel pulmonar y más trasudación y edema pulmonar. Entonces, si nosotros aplicamos presión positiva en el paciente, ya sea con ventilación mecánica no invasiva y CPAP o con ventilación mecánica invasiva, lo que generamos es un aumento de la presión transpulmonar que va a tener un efecto directo en el flujo de salida del ventrículo derecho, ya que aumenta la resistencia vascular pulmonar y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y por otro lado, el aumento de la presión pleural tiene un efecto sobre el flujo de entrada del ventrículo derecho, al disminuir el retorno venoso y la precarga del mismo,
y un efecto sobre el flujo de salida del ventrículo izquierdo, ya que va a disminuir, va a producir una vasodilatación refleja que va a disminuir la resistencia vascular sistémica, es decir, la presión arterial, y por ende el corazón va a poder eyectar más sangre a- hacia los tejidos. En cuanto a otras terapias, esteroides, furosemida, beta-agonistas, entre otras, como dije antes, no hay evidencia fuerte en base a estos tratamientos, si bien se suele utilizar mucho la furosemida como tratamiento en esta patología. Eh, pero es importante saber que, por ejemplo, si nosotros no estamos completamente seguros del diagnóstico de que es un edema pulmonar por presión negativa y es un edema pulmonar neurogénico, por ejemplo, a nosotros al administrar furosemida lo vamos a estar depresionando el volumen al paciente, puede empeorar la hipotensión y disminuir la presión de perfusión cerebral en el paciente. En cuanto a diagnóstico diferencial, hay que hacerlo con la neumonitis respirativa, embolismo pulmonar, anafilaxia, sobrecarga hídrica iatrogénica, edema pulmonar cardiogénico o neurogénico. En este artículo encontré este algoritmo para hacer el diagnóstico diferencial que me pareció muy interesante y muy práctico. Nosotros tenemos un paciente con una signo-sintomatología típica como taquipnea, disnea, desaturación, rales y esputo. Nosotros vemos que el paciente presenta una nueva arritmia, cambios en el ST o evidencia de falla cardíaca, pensamos en un edema pulmonar eh, a raíz de un evento cardiogénico, ¿no? Entonces realizamos un ecocardiograma. Eh, en el caso de que durante la cirugía se haya mal administrado fluidos, es decir, se haya administrado un exceso de los mismos, se puede producir un edema pulmonar eh, debido a la hiponatremia o hiposmolaridad. Si el paciente tiene una injuria cerebral hemorrágica o una masa intracraneal, podemos sospechar un edema pulmonar neurogénico que se asocia a una hipertensión aguda. En el caso de que el paciente presente hipotensión, rash, broncoespasmo o una exposición alérgica, podemos sospechar una anafilaxia, podemos medir la tritasa, que si bien es muy sensible, no es específica para la anafilaxia. Y en el caso de que tenga el antecedente de una obstrucción aguda de la vía aérea superior, podemos inducir o nos puede llevar al diagnóstico de edema pulmonar por presión negativa. Para recordar, y me parece lo más importante destacar, que la clínica juega un papel crucial en esta patología. La eco pulmonar nos puede resultar una herramienta costo efectiva en este diagnóstico si es que estamos en quirófano, la disponemos rápidamente y la sabemos utilizar. Como dije antes, faltan estudios en relación a las terapias de esta patología. Nada más.